Hermanos, en esta noche vamos a terminar el capítulo número 9 del libro de Romanos, ¿no? Mi hermano Raúl, el domingo pasado, llegó hasta el versículo 29. Y si Dios quiere, hoy vamos a concluir con este capítulo 9 del libro de Romanos. Un capítulo difícil, ¿no? Un capítulo que muchas veces confronta lo que nosotros creíamos o confronta lo que nosotros entendíamos acerca de la salvación, acerca de la elección, acerca de la soberanía de Dios. Pero a la vez, como nuestro hermano Raúl nos predicaba el domingo, es un capítulo lleno de misericordia y compasión de Dios por sus escogidos. Un capítulo lleno de gracia, hermano, por todos aquellos que acuden a Él en arrepentimiento y fe. Este capítulo nos enseña que la elección de Dios no tiene que ver con ninguna ascendencia humana. Este capítulo nos enseña que no depende de nuestras obras, no depende de lo que nosotros hicimos o podamos hacer. Como decía Esteban en un principio, Dios no nos escogió porque nosotros éramos mejores que otros. Al contrario, el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciable del mundo. Eso escogió Dios. Este capítulo 9 nos enseña que es solamente por gracia, que la misericordia de Dios es la que alcanzó nuestro corazón. Y esto se basa completamente en la soberanía de Dios. No tiene que ver con nuestros méritos, sino que tiene que ver con el puro afecto de su voluntad. Tiene que ver con la elección soberana de Dios. El versículo 15 y 16 de este capítulo 9 dice: Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como hemos visto, como nuestros hermanos nos han enseñado, Pablo reconoce la soberanía de Dios, hermano. Pablo reconoce esa elección soberana de parte de Dios. Como dice en el libro de Efesios, Él los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero a la vez vemos a un Pablo que sufría por sus parientes, que sufría por sus conciudadanos que no estaban en Cristo, hermano. Comienza este capítulo 9 diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Vemos que Pablo estaba sufriendo por aquellos que no estaban en Cristo. Dice: tengo gran tristeza y un continuo dolor. Una carga, hermano, que Pablo llevaba por aquellos parientes, por aquellos conciudadanos de él, que no estaban en Cristo. Vemos que no era indiferente a ellos. Al contrario, dice que él deseaba ser maldito, ser anatema, porque ellos estuvieran en Cristo. Y el primer versículo del capítulo que viene, que esto va a ser parte de la predicación del día jueves, comienza el capítulo 10, Pablo diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es
para salvación. Hermanos, Pablo era judío. Pablo amaba a su país. Pablo amaba a sus parientes. Y él deseaba que todos fueran salvos. Por eso él predicaba el evangelio a todos. Por eso, como nuestro hermano Esteban leyó en el libro de los Hechos, a los primeros que Pablo le predicó en ese lugar fue a los judíos. Pablo les dice, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que yo os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo así había sido llamado por Dios con un propósito específico, de predicar el evangelio a los gentiles. Esa era su tarea, la tarea que Dios le había encomendado. Pero hoy vemos que él llevaba una carga, hermanos, por sus parientes. Él llevaba una carga por aquellos que hoy estaban sin Cristo y que eran parte de su carne. Lo que Pablo experimentaba en su corazón, déjeme decirle en esta noche, es una señal de conversión. El amor por los perdidos. Si yo no tengo amor por aquel que se está perdiendo, hermano, si soy indiferente a aquel que está sin Cristo, quiere decir que algo no ha sucedido en mi corazón. Vemos el amor que Pablo tenía por aquellos que se perdían. El deseo que él tenía para que alcanzasen la salvación. Decía: tengo un continuo dolor. Hermano, el amor por los perdidos, el amor por predicar el evangelio, proviene solamente de un corazón regenerado, de un corazón que ha sido convertido por Cristo. Un corazón que ya no vive para Él, sino que vive para Dios. Y este corazón hoy anhela, ¿saben qué? Lo que Dios anhela: salvar a aquel que está perdido. Pablo exhibía este evangelio en todo lugar y a toda criatura. Por eso, en el comienzo de esta carta de Romanos, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es salvación, dice, ¿para quién? Para todo el que cree. El evangelio es poder de Dios. Por eso no me avergüenzo, dice Pablo. Por eso lo predico donde estoy. Y vemos que cuando Pablo estuvo en Roma, recordamos cuando comenzamos esta carta el deseo que Pablo tenía por ir a Roma, ¿no? La iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y por gentiles. Se cree que por una mayoría de gentiles, pero también había judíos. Por eso Pablo en esta carta le habla tanto a judíos, pero vemos que mucho también le habla tanto a gentiles, pero vemos que mucho también le habla a los judíos. Porque era una iglesia así mixta. Y Pablo tenía un gran deseo de viajar a Roma y poder visitarles. Pero como continuamente había algún tropiezo y no podía ir, Pablo les escribió otra carta. Pero vemos más adelante, vemos en el libro de los Hechos, que Pablo pudo viajar a Roma. No en las condiciones que él creía que iba a ir, porque fue como un convicto a Roma, fue preso, pero llegó a Roma. ¿Y saben qué hizo Pablo en Roma? Dice la palabra de Dios que estuvo 2 años enteros y fue a predicar el evangelio. Dice Hechos 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Recibía gentiles, recibía judíos, recibía a todos los que venían a él, dice. ¿Y qué hacía Pablo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermano,
Pablo tenía este deseo ardiente en su corazón de llevar el Evangelio a toda criatura, de hablar del reino de Dios a todos aquellos que querían oírle. Y esto nos habla de un corazón regenerado, de un corazón convertido. Y Pablo comienza diciendo en este versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia es por fe. Los gentiles, dice, que no iban tras la justicia. Que, como dice al principio de la carta de Romanos, eran enemigos de Dios. Estaban lejos de Dios. No querían saber nada con Dios. No buscaban agradar a Dios. Todo lo contrario. Buscaban agradar a esos mismos. Huían de Dios. No querían saber nada de Dios. No conocían los mandamientos de Dios, ni le interesaban. Pero un día, Dios, por su gracia, alcanzó sus vidas, alcanzó sus corazones. Hermano, y ahí estamos nosotros. Nosotros éramos estos hombres que no queríamos saber nada con Dios, que estábamos lejos de Dios, lejos de sus mandamientos, lejos de sus preceptos, lejos de su ley, lejos de su perfecta voluntad. No queríamos ni oír de Dios. Nos hablaban de Dios y salíamos corriendo. Pero un día Dios nos atrajo hacia Él. El Evangelio fue predicado. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Y creímos en Él sin tener ningún conocimiento, hermano. No conocíamos de Dios. Como dice el libro de Romanos, sabíamos que había un Dios. Veíamos la creación. Y no podíamos negar la existencia de Dios. Pero nada queríamos ni teníamos de este Dios. Pero creímos en Él, hermano. Sin buscar su justicia. Él nos alcanzó con su gracia, con su justicia, hermano. Solamente por la fe en Jesucristo. Y hemos visto ya en su palabra que la fe es un don de Dios. Quiere decir que Dios puso esa fe en nosotros para que creamos en Él. Y por medio de esa fe pudimos alcanzar su perdón, su gracia. Creímos en Jesucristo. Y como hemos visto, fuimos declarados justos ante Él. ¿Y quién puede jactarse de su salvación, hermano? Viendo hasta lo que vimos ahora en el libro de Romanos. ¿Quién puede decir, yo merecí mi salvación? ¿Quién puede decir, yo me gané la salvación? ¿Quién puede decir, Dios vio algo bueno en mí? Si hay algo que Pablo nos enseña en este libro, es que no hay bueno ni uno solo. Que nadie merecía el favor de Dios, pero menos nosotros, hermano. Si queremos compararnos con el pueblo de Israel, podemos pensar humanamente, bueno, pero el pueblo estaba más cerca. Dios le había dado su ley. Conocían cuáles eran los preceptos, los mandamientos de Dios. Buscaban agradarle. Nosotros éramos enemigos de Dios. No teníamos nada que ver con Dios. Eso es lo que creíamos. Pero su gracia nos alcanzó. Y el versículo 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. La nación de Israel, que perseguía una ley de justicia,
no alcanzó este favor, esta gracia de Dios. Fíjense que no dice que Israel iba tras la justicia, sino tras una ley de justicia. Esto significa que a través de sus propios esfuerzos, ellos esperaban ganarse la justicia de Dios. Ellos esperaban cumplir lo que Dios establecía y ganarse, ser justos, ser declarados justos por lo que ellos hacían. Pero vemos que esto era imposible, hermano, porque el pueblo de Israel vez tras vez pecaba. Vez tras vez desobedecía a Dios. Vez tras vez hacía lo contrario a lo que Dios les decía. Les daban la espalda a Dios. Y Dios en su gracia y en su misericordia nuevamente acudía a ellos. Hermanos, podemos ver que la ley no le servía para salvarle. La ley no tenía el poder para producir justicia. Pero ellos querían ganarse la salvación por medio de sus obras. Gálatas 3:21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vemos que Pablo le está hablando a los judíos, hermano, y le está diciendo cuál era el propósito de la ley, qué era lo que la ley hacía, qué era lo que la ley producía y hacia dónde les guiaba. La ley no podía salvarles. La ley no podía darle vida. La ley fue con un propósito específico: mostrarle su pecado, mostrarle su verdadera condición y conducirlos a Cristo, llevarlos al Salvador de sus almas, hermano, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hemos visto, ningún hombre será justificado por la ley. Ningún hombre será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? De estos dos que entraron al templo a orar. Jesús comienza esta parábola diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Está hablando de los fariseos, de estos que enseñaban la ley. Dice Jesús que estos tenían fe no en Dios, tenían fe en sí mismos, como que ellos eran justos, como que ellos guardaban completamente la ley de Dios. Creían que podían alcanzar la justicia, el favor de Dios, a través de sus obras, a través de sus méritos, de lo que ellos podían hacer. Se vanagloriaban en el concepto de su propia justicia. Por eso, este fariseo puesto en pie, ¿qué es lo que exponía? Exponía sus méritos, lo que él hacía y lo que el otro no hacía. Esto es lo que produce, hermano. Confiar en uno mismo. Creer que yo puedo ganarme el favor de Dios. Hermano, la sangre de Cristo es la que tiene poder. No hay poder alguno en ningún hombre, solamente en Jesús. No hay nada que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios.
Si Dios me ha favorecido, es por su gracia. Y esto es lo que me enseña este libro, hermano. Que podamos creer esto. El pastor Mario decía, Dios no se sacó la lotería con vos. Y esto es lo que es, hermano. Dios no se sacó la lotería conmigo, no se sacó la grande. Al contrario. Fuimos alcanzados solamente por su gracia. Únicamente por su misericordia podemos ser limpiados de todos nuestros pecados, hermano. El rey David tenía claro esto. ¿Se acuerdan cuando pecó David? Varias veces pecó David, porque era pecador igual que nosotros, hermano. Pero cuando pecó con Betsabé y el profeta Natán fue y le contó este cuentito y David reconoció que había pecado contra Dios. Escribió el Salmo 51 y vemos que David tenía claro que era un pecador. David tenía claro su condición y David sabía que el único que podía limpiar su corazón, el único que podía salvarle era Dios, hermano, que no había méritos en él. Comienza este Salmo 51 diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, David era un hombre con un corazón quebrantado, reconociendo su pecado, reconociendo su condición delante de Dios, buscando su gracia, buscando su favor, diciendo, Señor, ten misericordia de mí. No estaba diciendo, Señor, acuérdate de todo lo que yo hice. Bueno, en esto metí la pata, en esto fallé. No. Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Porque en pecado me concibió mi madre. Porque el pecado siempre está delante de mí. Señor, alcánzame con tu misericordia. David podía ver su condición y podía ver a Dios, hermano. Y reconocía que el único que podía ayudarle era Dios. Que el único que podía limpiar su corazón era Dios. Que el único que podía perdonar sus pecados era Dios. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra hombres y mujeres que hicieron grandes proezas, hermano. Grandes proezas. Un Noé, un David, un Abraham, una Rahab. ¿Cuántos hombres y mujeres que hicieron grandes cosas? Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos enseña que no fueron justificados por lo que hicieron. No fueron declarados justos por Dios por esas grandes proezas que hicieron, sino porque le creyeron a Dios. Hermanos, las obras que ellos alcanzaron fueron como consecuencias de esa fe. Porque no confiaron en sí mismos, sino que confiaron en el Dios Todopoderoso. Porque tuvieron su mirada puesta en Dios. No tuvieron su mirada puesta en sus fuerzas, hermano.
Y esto es un llamado de atención para nuestra vida hoy. Acá Pablo le está hablando a un pueblo que tenía la ley, a un pueblo que tenía conocimiento, pero que ese conocimiento de Dios, que esa ley que ellos tenían, no le alcanzaba para ser salvos, para ser justificados. Era una guía para llevarles a Cristo. Pero Pablo le estaba enseñando que la salvación provenía solamente de Dios y que era solamente por su gracia. Y esto es un llamado de atención para nosotros hoy, hermano. De tener cuidado de no caer en el legalismo. Hay personas que van a la iglesia y creen que porque van a la iglesia y porque guardan ciertas cosas o se preocupan en cumplir ciertas reglas y porque viven una vida muchas veces fundamentada en ciertas obras buenas que pueden hacer, por eso que hacen van a ser justificados por Dios. Por portarse bien, por no hacer ciertas cosas o por cumplir otras. Dios lo va a ver como justo, hermano. Y esto es imposible. Porque la palabra de Dios me enseña que solamente somos justificados por su gracia. Que solamente somos justificados por la fe en Jesús. Por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol en este capítulo 9 de Romanos nos dice que la salvación no es del que quiere o del que corre, sino le pertenece al Señor, hermano. Aquel que cree que la salvación es por lo que él puede hacer o dejar de hacer, lo hace a Dios mentiroso y camina ciego en su orgullo, en su soberbia. Qué importante que podamos entender esto, hermano. Hay personas que se acercan a Dios creyendo que el cristianismo es cumplir determinadas leyes. No, hermano. El cristianismo es reconocer mi pecado, reconocer que nada puedo hacer para ganarme el favor de Dios, acercarme a Él en arrepentimiento y fe y creer en Jesucristo como el Salvador de mi vida, hermano. El error de Israel no fue querer cumplir la ley. Tenemos que tener cuidado en esto, hermano. El error de Israel no fue querer cumplir la ley. ¿Y por qué digo tenemos que tener cuidado con esto? Porque muchas veces llamamos legalista a aquellos que desean cumplir las demandas de Dios. El pastor Sugel Michelem dice que el legalismo y el libertinaje son hermanos gemelos, nacidos del mismo vientre. ¿No? Muchas veces parecen muy distintos, ¿no? El legalismo, aquellas personas que quieren guardar ciertas reglas, ciertos ritos, algunos que están en la palabra y eso es bueno, otros que se agregan, como hacían los fariseos, pero con la única meta de ganarse el favor de Dios. Y esa persona, hermano, no busca agradar a Dios, busca agradarse a sí mismo, no busca glorificar a Dios, busca glorificarse a sí mismo, no busca exaltar a Dios, busca él mismo ser exaltado, que le digan qué buen cristiano que sos, qué correcto que sos, correcto. Pablo siempre decía que era la gracia de Dios que obraba en su vida, hermano. Que él, si hacía mucho, no era por lo que él era, no era que él lo hacía, sino la gracia de Dios en él. Reconocía la obra de Dios en su vida.
Y este es el legalista. Pero ¿sabe qué? El libertino, aquel que dice, bueno, la salvación es por gracia, yo creí en Jesús y ahora vivo a mi manera, está en la misma condición que el legalista, hermano. No busca agradar a Dios, busca vivir a su manera. Y muchas veces señalan al legalismo. Y me dice Sujel que son como hermanos gemelos, que nacen del mismo vientre, hermano. Porque los dos tienen las mismas cosas. Desean agradarse a sí mismos y no agradar a Dios. Uno buscando seguir ciertas reglas. Otro buscando agradar a su carne. Pero por eso debemos tener cuidado, hermano. Repito, el error de Israel no fue querer cumplir la ley. Porque el mismo Pablo nos dice que la ley es santa, es justa y es buena. El error de Israel fue pretender cumplir la ley con su esfuerzo, confiando en ellos mismos, creyendo que podían ganar el favor de Dios por lo que ellos podían hacer, rechazando al Salvador, rechazando al Mesías, no reconociendo que necesitaban alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, hermano. Por eso, en el versículo 32, el apóstol nos dice, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los gentiles aceptan rápido a Cristo? Y hay muchos de mis parientes que no. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Acá Pablo nos muestra la raíz del problema. Ellos confiaban en sí mismos. Ellos creían que podían cumplir la ley. ¿Y saben lo que hacían? Rebajaban la ley. Por eso cuando Cristo vino y vemos el sermón del monte, vemos que Jesús, en lugar de rebajar, subió la vara. ¿Por qué? Porque el fariseo quería adaptar la ley a su vida. Porque quería mostrar que él la podía cumplir, hermano. Pero la palabra de Dios me enseña que esto es imposible. Y en su necedad, en su ceguera, rechazaron al Mesías, hermano. Rechazaron al Salvador. Rechazaron a aquel que vino a morir en una cruz para salvarles. Desecharon a Cristo, hermano, siendo esta su ruina y su gran perdición. En el versículo 33, el apóstol Pablo dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo cita aquí dos pasajes del libro de Isaías, ¿no? Como que conjuga Isaías 28:16 con Isaías 8:14. Hablando de que Cristo es la piedra de tropiezo, la roca de caída de aquellos que no creen en él. Pedro, el apóstol Pedro enfatiza lo mismo. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, está hablando de Cristo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, lo que creéis en él, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo,
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, vemos que estos hombres desecharon a Cristo, desecharon al Salvador. Esta piedra angular, esta piedra escogida, preciosa, fue desechada por estos que confiaban en sí mismos, por estos que creían ganarse la salvación por sus méritos, por sus fuerzas. Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos examinar nuestro corazón. Porque hay un legalista en nosotros muchas veces. Muchas veces podemos creer o pensar que hay cosas que podemos ganar de parte de Dios, hermano. Señor, yo me merezco esto. O Señor, yo me merezco aquello otro. Hermano, todo lo que recibimos es por gracia. Yo no merezco nada. Sabe que merezco la condenación eterna. Pero Dios en su gracia me alcanzó. ¿Cuántas veces pensamos que, por lo que yo hice ahora, Dios me tendría que proveer esto? Y a veces miramos con cierto celo al que está al costado nuestro. Y hasta nos ponemos a medir o a juzgar. Pero si yo soy más fiel que Él, pero si yo me congrego más que Él, si yo sirvo al Señor más que Él, ¿por qué Dios le ha dado esto y a mí no me lo da? ¿Y sabe qué, hermano? Eso es legalismo. Creo que Dios me debe algo a mí. Creo que yo me gané algo por lo que hice. Cuando yo no merezco nada, hermano. Cuando yo no gané nada. Y que si estoy en Cristo, Dios ya me ha bendecido con toda bendición espiritual. En el libro de Efesios, Dios me dice que Él me ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Esto, ¿sabe qué me enseña? Que yo no me voy a ganar ninguna bendición. Porque cuando yo acepté a Cristo, cuando yo me arrepentí de mis pecados y acepté a Jesús como el Salvador y el Señor de mi vida y empecé a transitar esta vida de fe, creyéndole a Él, Él me bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir que no esperó Dios a ver cómo yo me comportaba. A ver, Edgardo, si vos vas haciendo las cosas, yo te voy a bendecir. No. Dios me bendijo en Cristo. Ya me ha bendecido, hermano. Está hablando de pasado, con toda bendición espiritual. Todo lo que yo tenía que recibir, lo he recibido en Cristo. Pero muchas veces tenemos que luchar con ese legalista que está dentro nuestro, que merecemos o que tenemos que recibir cosas porque la hemos ganado, porque he sido mejor que uno o que otro. El pueblo, la nación de Israel, gran parte, porque no todos, muchos creyeron en Jesús, pero gran parte de la nación de Israel rechazó al Mesías. Y esto no fue algo sorprendente. ¿Por qué? Porque los profetas en el Antiguo Testamento ya anunciaban. Podemos ver Isaías 53, que nos habla justamente del rechazo de Jesús por su pueblo. Del rechazo del pueblo, de la nación de Israel, de Jesús, no aceptándolo como su Salvador, como el Mesías. El versículo 3 del capítulo 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no
lo estimamos. Este pasaje de Isaías 53 nos habla del Mesías, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y nos habla de lo que el pueblo de Israel, lo que la nación de Israel hizo, cómo no lo recibió, no lo aceptó. Pero dice el versículo 11 de este capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermano, Jesús fue rechazado. Jesús fue menospreciado. Pero dice que ese sacrificio no fue en vano, hermano. Ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue para justificar a aquellos que creen en Él. Fue para llevarse todos los pecados de aquellos que le reconocen como su Salvador. De aquellos que Dios escogió desde un principio. De aquellos que realmente son su pueblo. Hermanos, si esta verdad tiene tanto alcance para el judío como para el gentil. Hermanos, los escogidos, los llamados de Dios, son de toda raza, de todo pueblo, de toda nación. Esta verdad es para todo aquel que Él ha llamado. Por eso, dice esta última parte del versículo, que el que en Él cree no será avergonzado, hermano. Y sabe que el apóstol Pablo lo creía esto. No solamente lo declaraba, sino que el apóstol Pablo lo creía. Y vivía conforme a lo que creía. Era un hombre que vivía en fe, hermano. Vivía conforme a lo que predicaba. Por eso en la segunda carta a Timoteo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, dice Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice, yo padezco, paso por un montón de tribulaciones, de aflicciones, pero no me avergüenzo, hermano. Esto no hace mella en mí. No me echo para atrás. Pero no porque yo soy un superhombre, sino porque sé en quién he creído. Pablo está diciendo, esa seguridad que hoy tengo no está depositada en mi persona. No está depositada en mis fuerzas. No está depositada en lo que yo puedo hacer. Sino que esa seguridad que yo hoy tengo, hermano, está depositada en aquel que he creído. Porque Él es la roca firme. Porque Él es la roca eterna. Porque en Él estoy seguro, hermano. Porque Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba seguro en Cristo, hermano. No estaba seguro en lo que él podía hacer o lo que él podía alcanzar. Estaba seguro en lo que Cristo había hecho. Y esto es lo que nos habla el autor de Hebreos, hermano. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Y como dice Hebreos, hermano, debemos poner nuestros ojos en Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, hermano. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Qué importante que esta palabra nos pueda llevar a examinar nuestro corazón. Solamente si estamos en Él.
Solamente si hemos creído en Él, en sus méritos, en su obra, no seremos avergonzados. ¿En quién estoy confiando? ¿En quién estoy creyendo? ¿A quién estoy sirviendo? Muchas veces creemos que estamos sirviendo a Dios, hermano, pero nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Qué importante que podamos reconocer que todo lo que somos, que todo lo que podemos tener o hacer, es por la misericordia de Dios, hermano. Es por la misericordia de Dios. Pablo acá nos habla que la justicia de Dios es por fe. Pablo vuelve a afirmar esto, como vimos en el capítulo 5, donde Pablo nos dice que solamente por la fe en Jesucristo podemos ser declarados justos. Solamente por la fe. Pablo en estos versículos empieza a remarcar lo mismo, hermano. Que solamente por la fe. Que Dios ha hecho todo. Que Dios nos escogió. Que Dios puso su fe en nosotros. Que Dios nos llevó al arrepentimiento, hermano. Que Dios nos sostiene hasta el final. Que Dios nos santifica en este proceso, en este camino, para que lleguemos a ser iguales a Jesús. Vemos que la obra completa le pertenece a Él, hermano. Esto no quiere decir que yo no tengo que ocuparme, como hemos visto anteriormente. Justamente, ¿por qué yo me ocupo? Porque he sido salvo, hermano. ¿Por qué yo me ocupo? Porque he sido redimido por su sangre preciosa. Y por eso hoy deseo obedecerle cuanto antes no quería. Hoy deseo servirle cuanto antes no quería saber nada con él. Pero no es que hoy le sirvo o le obedezco para ganarme la salvación, no. La salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, es por misericordia que yo la pude haber alcanzado. Y si hoy deseo obedecerle, si hoy deseo servirle, justamente es porque soy salvo. Porque Él me ha comprado con su sangre preciosa. Y porque hoy le pertenezco a Él. En esta noche, si tú estás escuchando esto por primera vez, yo te invito a que creas en Jesucristo. Yo te invito a que no cierres tu corazón. Si en esta noche Dios permitió que su palabra te alcance, qué bueno que puedas acercarte a Él en arrepentimiento y fe. Si en esta noche la palabra de Dios trajo luz a tu corazón, para mostrarte que no podías ganarte el favor de Dios. ¿Saben que hay personas que van a la iglesia como una prueba? Dicen, bueno, acá me fue mal, seguí aquello otro y no me sirvió. Y empiezan a ir a una iglesia, a ver si pueden ganarse la bendición o el favor de Dios. Y empiezan a querer cumplir ciertas reglas. Y pasa un tiempo y ve que su vida no, esto no es para mí. No, hermano. Estamos cerrados. Qué bueno que en esta noche la palabra de Dios, el Espíritu Santo, te haya llevado a ver tu verdadera condición. Te haya llevado a ver que no es por lo que vos podés hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que no quieras seguirle a Él por lo que Él puede darte, sino que puedas seguirle a Él por lo que Él hizo por ti. Que puedas amarle a Él porque Él te ha amado primero.
que puedas seguirle a Él con gozo, con alegría, con contentamiento en tu corazón. Que cumplir sus mandamientos no sean una carga, no sea algo tedioso, sino que sea algo que deseas. Y que muchas veces tropiezas y te pones mal porque le fallas a Dios como el rey David. Pero corres desesperadamente buscando de su gracia, buscando de su perdón. Y reconoces que no es por ti, que si no es por Él. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orarle a Dios. Vamos a darle gracias por su palabra. Vamos a darle gracias porque su palabra nos enseña que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es soberano, que Él es santo, que Él es justo. Y que realmente podamos honrarle, obedecerle, exaltarle con nuestra vida,